Buenas noches, bienvenidos a su espacio de debate. Mi nombre es Claudia Porras, tengo aquí a dos excelentes estudiantes, cada uno de carreras distintas. Al joven Héctor Hurtado, estudiante de Tecnología en Sistematización de Datos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y el joven Levis Rojas, estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales del Politécnico Gran Colombiano. El hambre al que deben enfrentarse cada día 842 millones de personas no es una fatalidad a la que una parte de la humanidad esté predestinada. Es resultado de la injusticia, de la violación de un derecho fundamental de toda persona, a disponer en todo momento de alimentos en cantidad y calidad suficiente, que le permitan vivir una vida digna y saludable. Joven Héctor, ¿un hambriento tiene la potestad de robar? Bueno, buenas noches. Hay que tener en cuenta dos cosas básicas que pienso yo. La primera es que son los actos de la humanidad los actos del hombre, ¿verdad? ¿Verdad? En este orden de ideas, yo pienso que el hambre es un instinto. Es decir, que desde el origen del hombre, el hombre siempre ha robado o ha cazado, por así decirlo, su comida, ¿verdad? Entonces, un hambriento que no tiene la posibilidad ni de trabajar, ni de tener fuentes de ingresos, sí tiene la potestad de robar. ¿Por qué? Porque está cubriendo una necesidad que es instintiva, ¿cierto? Como lo es el hambre. Básicamente sería eso. De acuerdo. Y Levis Rojas, ¿usted qué responde a esta pregunta? Bueno, primero buenas noches. Respecto a la pregunta planteada, opino que el fin no justifica los medios. ¿Por qué? El hecho de que yo esté hambriento, sí, necesito suplir mi necesidad de hambre, pero no me da el derecho ni la potestad de robarle a otra persona o a otro ser humano algo por el que él pues de pronto habrá luchado, precisamente porque él también tiene hambre, o de pronto porque lo consiguió por mérito propio. Correcto. Bueno, vemos que hay mucho dilema. ¿Qué haría usted si estuviera en una situación de pobreza, tuviera algún impedimento para trabajar y tuviera que alimentar a sus hijos? Bueno, en el caso de que yo estuviera pues en una situación de pobreza, yo creo que yo sí accedería a cometer acciones ilegales para poder alimentar a mis hijos. En el caso específico de estar viviendo en este país, ¿no? Pues si fueran otros países la situación sería igual. Porque en otros países pues se brindan algunos subsidios cuando la gente no tiene ningún tipo de empleo o tiene alguna discapacidad o algún problema, ¿verdad? Correcto. Entonces pues yo creo que yo accedería, por ejemplo, al robo como fuente de ingresos para poder alimentar a mis hijos. Correcto. Levis, usted anteriormente me decía que el fin no justificaba los medios, pero en este caso usted, colocándose en el lugar de esas personas, ¿qué haría usted si estuviera en esa situación de pobreza? Tuviera algún impedimento para trabajar y tuviera que alimentar a sus hijos. Bueno, pues ahí sí cambiaría la razón. Pienso yo que uno por los hijos hace cualquier cosa, ¿no? Yo en una situación así sí cometería un acto delictivo de tal manera, pues para poder solventar la necesidad que es el hambre de mis hijos, y no solo de mis hijos, sino de mi familia. Como decía mi compañero, pues puesto que en este país no se brindan ayudas, pero es mucho el papeleo o muchas las vueltas o muy pocas las personas favorecidas de subsidios, de ayudas, y pues como el nivel de pobreza en Colombia es tan grande,
Entonces se puede pensar que hay muchísimas personas tras de esto, entonces de aquí a que a uno le toque un subsidio o una ayuda como estas faltaría mucho tiempo. Pero en resumidas cuentas, en una situación así, yo sí lo haría. Correcto. Además, al ponernos en el lugar de estas personas nos damos cuenta de que no se puede decir que si está bien o está mal. Es muy difícil pasar hambre. Tal vez nosotros no sabemos lo que es eso. Por eso la mayoría de las personas dicen que no tienen la potestad, de que los demás no tienen la potestad de robar, en este caso de que estuvieran sufriendo de hambre. Pero estas personas lo hacen sin pensar en las consecuencias, ya que su cuerpo les pide la comida. Héctor, ¿qué piensa usted de las medidas legales que se tienen frente a las personas que cometen este tipo de actos? Bueno, el acto del hurto, ¿cierto? Es algo muy complejo, sobre todo en nuestra sociedad, porque hay personas, por ejemplo, que roban al Estado y son robos multimillonarios, y son personas que pagan 1, 2 o hasta 3 años de cárcel, mientras hay personas que roban, no sé, algo que no tiene un gran valor y pagan más de 10 años de cárcel. Yo pienso que las medidas, bueno, legales, sí debe haber un castigo, obviamente, pero debe haber más castigo cuando se roba al Estado. Y también opinaría que una medida que se puede tomar es que le garanticen a la población una buena educación y un empleo, ¿cierto? Un empleo con garantías. Más que mirar el castigo de una pena o algo así. Correcto. Lewis, ¿qué piensa usted de las medidas legales que se tienen frente a las personas que cometen este tipo de actos? Bueno, yo opino que la justicia es muy estricta sin importar el tipo de delito que se cometa, ni de la razón moral o ética que se llevó. Contradiciéndome un poco a mi primera respuesta, en este sentido yo opino que se podría identificar dos ramas básicas del estudio de la ética, que son la deontología y la teleología. Una persona, cuando es juzgada desde una visión deontológica, es juzgada sin importar la razón o la bondad de sus actos, sin la razón o bondad que le llevaron a cometer esos actos. Un ejemplo, un ladrón que va a robar a un supermercado será juzgado de igual manera que si una persona rica, pues suponiendo que este ladrón sea pues de bajos recursos, debe ser juzgado. ¿Por qué? Porque el juzgar debe ir ligado al acto, más no a la bondad o a lo que llevó a hacer ese acto. Cosa contraria ocurre con la teleología o los teleólogos, que ellos piensan que una persona debe ser juzgada por el fin de su acto. Poniendo el mismo ejemplo del supermercado. Si una persona pobre robó un supermercado, pero lo robó para alimentar a su familia, no debe ser juzgado con la misma dureza o firmeza con la que es juzgada una persona rica que no tiene necesidad de robar, pero aún así robó ese supermercado. Entonces, yendo otra vez un poco a la pregunta, pienso yo que las medidas deben ser más teleólogas que deontólogas. Esa es mi respuesta. Bueno, para entender esto más fácilmente, aprovecharé para hablarles sobre los actos humanos y los actos del hombre. Los primeros son aquellos que realizamos de manera consciente y se basan en los valores de cada quien. En cambio, los actos del hombre son los que realizamos por instinto. Provienen de los animales, no tanto del humano, en los cuales no pensamos. Que un hambriento robe podría considerarse un acto del hombre.
ya que estas personas lo pueden hacer sin pensar en las consecuencias, ya que su cuerpo les pide la comida y ellos necesitan satisfacer esas necesidades. Es por eso que no podemos juzgar sin realmente conocer y saber qué es lo que sufren estas personas. Ya para terminar, pues les voy a hacer esta pregunta. Héctor, ¿qué solución le tendría, o más bien usted cómo contribuiría frente a la situación en la que una persona por falta de comida se ve obligada a robar? Yo pienso ya, como lo decía anteriormente, que una solución es que el Estado brinde garantías de una buena vida, ¿no? Porque, como lo decías tú al principio, la comida es un derecho fundamental que tiene el hombre, y por ende el Estado debe garantizar que se cumpla esto. Entonces, de la mano de una buena alimentación, esto va también va ligada a una buena educación y una garantía de un buen empleo. Y un buen empleo no es donde se les pague bien, no, sino donde ellos puedan subsistir bajo no digámoslo, como lo que se vive hoy en día, que es unas cargas laborales muy pesadas, ¿sí? ¿Cómo contribuyo yo a esto? No sé, no sabría decirte, porque tal vez, no sé, donando, no, la verdad. Correcto. Levis, ¿cómo contribuiría usted frente a esta situación en la que una persona por falta de comida se ve obligada a robar? Bueno, pues primero, si yo tuviera el poder para poder cambiar esa situación, yo lo que trataría de brindar sería una educación, porque una persona educada tiene más acceso a un empleo, o un empleo mejor pagado, mejor remunerado. Crearía también conciencia ante las personas para que, pues, si en un caso dado puedan ayudar, pues lo hagan, porque es que en Colombia somos muchas veces muy reacios a la situación que viven otras personas en nuestro país. Entonces, que porque la otra persona está aguantando hambre, entonces yo digo, pero es que yo trabajo y no es mi problema, entonces con que esté bien yo no me importa lo demás. Entonces yo también pensaría que si yo tuviera el poder, pues generaría unas mejores oportunidades también, pues trataría, ¿no? Porque el poder es una palabra muy grande. Trataría de ofrecer unas mejores oportunidades de empleo a estas personas y generar conciencia más que todo. Eso sería como mi contribución para tratar de hacer un cambio. Bueno, lo que dicen ustedes dos es muy cierto. La realidad es que debido a la falta de estudios y trabajo,